18, ano 2000. Bueno, 18, recuperación logrado. Ahora sí, están cerca de llegar, dilucida esa carrera. Aparcamos por ahí, aparcamos coches abajo. Atención. Aquí estamos, amigos. Aquí estamos, un ano más. Víctor Riobó en primera línea de meta en Meaño. Por desconexión. Víctor Riobó, el campeón galego de 1500 en pista. Vaya a proclamarse ganador por primera vez en Meaño, Víctor Riobó. Este aplauso, Lolo Pena, segundo. Tres primeros clasificados. La llegada a la meta con un tiempo de desarrollo con Víctor Riobó, que fue el ganador por primera vez aquí en Meaño. Ya participaste otras veces, pero nunca ganaste. Mira, perdona. Sí, la verdad que es una carrera que tengo especial cariño, sin poder correrla nunca porque mi disciplina es de 1500, es una prueba fija, aquí se me hace más larga y más dura, y en mis momentos de atleta en élite me dedicaba a entrenar hasta agosto, y en agosto, después de llevar 11 meses entrenando, me descansaba. Perdona, ¿cuándo el cuarteto, cuándo se necesitó un poco? ¿Cuándo tiráis? ¿Cuándo se decidió? No, la verdad que yo un poco me la jugué, porque Rubén Gil también tuvo la carrera, tuvo un momento de forma muy bueno en la pista, más o menos mantuvo durante este mes para poder llegar así a ocasiones de caras populares, y nunca dejó de pena su velocidad, pues hubo de meter como 15 cambios a lo largo de la carrera. Los dos primeros cambios que hizo aguantó unos cortos, y después ya nos fuimos los tres, y justo antes de llegar a la península vi que no lo decía un poco, entonces cuando se de ahí es porque no vale todo bien, porque una persona que bajó de 21 minutos un 10.000, es una persona muy rápida, 140.500 y hasta meta no puede rescatar. No, después iba Rubén, cambiaba, yo vine a comer, hice algún cambio a comer para probar un poco más, no los volví a quedar y llegó un momento que levantamos mucho el pie, a mí me interesaba también no desgastarme esta zona y Lolo nos fue cogiendo y hubo un momento que la cuesta dura llegó a cogernos. Muchas gracias, enhorabuena. Ya sabes, un premio en Albariño para Víctor Riobó. Este ano no pudo Lolo Penas cumplir poquito. Dani de la Torre, caramba, todas por ahí. Y ahí ven a primera femenina. Atención. Paula Mayobre, subcampeona de España de Rey en Montaña en 2009, campeona galega de media maratón 2015-2016, Paula Mayobre desde La Coruña, ganando en Meaño. Ahí Paula, nos estamos con Paula Mayobre, pero este es un duelo cerrado, ¿no? Con la carrera. ¿Cómo fue? Bueno, a verdade é que xa no primeiro tercio de carreira collín a cabeza, bueno, xa despois simplemente manter o ritmo bastante exigente, porque sí que é verdade que viña Sandra bastante forte, bueno, hasta chegar a meta. Pero estuvo ahí muy cerca, ¿no? Porque aquí na entrada en meta estaba cerca túa. Bueno, foi progresando
no que foi no transcurso da última subida. A verdade é que eu me deixei bastante ir. E bueno, despois no último tramo volví a apretar un pouquinho. Nunca en ningún momento estivemos a par, ni nada, sempre foi por detrás, pero bueno, xa te digo, indo a un ritmo bastante exigente. É a primeira participación en Meaño, a túa? Non. No, para nada. Que pasa que, bueno, cando era bastante máis pequena, esto estaba copado de portuguesas, eu sempre collía pois, o segundo ou o terceiro posto, bueno, facía xa a mellor 5 anos facilmente que non podía vir, eu tiña muchísimas ganas a levarme por fin esta carreira que tanto había loitado había veces, bueno, por fin hoxe me levo viño para meu pai. Oye, te acordas con que era participaste aquí por primeira vez? Mais ou menos. Sí, a primeira vez vin con 8 niños. Con 8 anos aquí. Sí, con 8 anos. Ainda facía desos xogos tradicionais aquí, de comida da mazá e todo, sí. Me acordo que por fin foi a primeira vez na vida que me tocou un sorteo, daquela un DVD. Bueno, gracias, Paula, enhorabuena. Gracias, Paula Mayobre, a campeona galega de maratón con 8 anos, corría en Meaño. E ahora cumpliu un dos soños, que era ganar esta clásica das carreras populares a que le tiña tantas ganas. Bueno, siguen chegando os atletas. Maestro, qué gran concierto, hombre. Gran concierto aquí en Meaño. Gran carrera como siempre. Lo que pasa es que ese color negro filtra. Muy bien, Guille, muy bien. Vamos a las camisetas de color rojo, amarillo y verde. Verde soberano. Llegada de andantes tamén. Calculamos que a carreira vai durar en torno a 45 minutos, que cheguen os últimos. Por favor, conserven o dorsal. O dorsal é necesario para recoller a camiseta. Non o tiren. Para recoller a camiseta hai que presentar o dorsal, conforme entraron na mesa. Para outro ano, andantes, hai que inscribirse tamén. Conserve el dorsal, preséntenos para recoller a camiseta. Hay un puesto habilitado para recoger la camiseta. Son tallas completas, tallas completinas. Hombre, media y 30 minutos. Ven cortito, ven. A ver ese aplauso arriba, vamos, Meaño. Venga, que estamos en Medellín, pero hacemos calor. Ahí, Domi, ahí, campeón.
anos levas correndo de mean? Porque 30, hay 30 años que tenía por el equipo, todos los años consecutivos, pero gracias por todo, porque yo digo que hay. 30 anos que sempre aquí. Porque Ferreira, Santiago, Vigo, ¿Por qué te gusta esta carrera? venga! Muchas gracias. Sobre todo por las chicas, porque por los chicos... hay que apoyar a afición que queda acá. Muy bien, gracias Andrés. Venga. Ahí, 30 anos aquí. Ahí, campeón, ahí. Correndo esta carreira. Hay gente que es tremendamente fiel. Y mira, yo creo que hay 10 carreiras casi en Galicia. No seguimos dando tirón. No seguimos dando tirón, seguimos teniendo esa fidelidad que agradecemos de verdad de corazón, que estamos llegando desde Lugo, desde A Coruña, desde Tui, desde Vigo, desde el norte de Portugal, para estar aquí.